San Isidro. Vámonos ahora a regresar a nuestro plano político, a la situación que estamos viviendo en estos momentos, y vamos a conversar de inmediato con Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en las claves del día. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Me gustaría conocer en primer lugar cuál es su análisis de lo que estamos viviendo como país en estos momentos. Teníamos ya una crisis sanitaria, vino una crisis económica y ahora desde hace unos días se sube una crisis política. Sí, bueno, Tatiana, es lamentable, ¿no?, que no hayamos sido capaces de entender que las crisis políticas en las que hemos vivido en los últimos 2 años, lo único que le han traído al país es no haber podido estar preparados para enfrentar situaciones como las que nos ha tocado vivir ahora con la pandemia, ¿no? La pandemia ha puesto en evidencia todo lo que estaba mal. Lo que estuvo mal antes simplemente se puso peor. Y sumarle irresponsablemente a un hecho como este, más que la crisis, el manejo de la crisis, creo que no nos está haciendo ningún bien, ¿no? Claramente hay varias preguntas que se tienen que responder, hay investigaciones que se tienen que hacer, pero creo que necesitamos un poquito de estabilidad. Estamos en pleno proceso electoral sin reglas claras, así que creo que lo que toca hacer es esperar, calmar un poco las tensiones, exigirle al presidente que dé todas las explicaciones que corresponden, que cuente esta verdad de la que él habló, que había una verdad que él quiso decir, bueno, que se diga cuál es esa verdad, y que por supuesto responderá con profundidad en las investigaciones por las cosas que se hayan hecho y por las cosas que se señalan que son gravísimas, pero yo creo que hay que cortar esta historia que se ha generado alrededor de audios de ida y vuelta que no nos hacen ningún bien y que además nos alejan de los temas que en realidad le importan al Perú, ¿no? Distinguir un poco lo que es... Se sigue perdiendo credibilidad en las instituciones, se sigue perdiendo credibilidad en las autoridades. Tenemos a peruanos, miles de ellos que han perdido la vida en medio de la crisis sanitaria, millones que se han quedado sin empleo, y claro, y vemos a 2 poderes del Estado enfrentados y, como le decía usted, por ahí que dejando en segundo plano lo que realmente importa a la población. Pero es que los últimos debates políticos en el país han sido el enfrentamiento de estos 2 poderes, ¿no? Eso ya, en realidad la gente sigue tratando de sobrevivir, ¿no? Tenemos todos que igual levantarnos temprano, igual que ir a trabajar, igual que enfrentar el miedo que te da al transportarte al trabajo o tener que relacionarte con otras personas sabiendo que en cada momento podrías estar, además con esta propaganda que se ha hecho en la que te hacen corresponsable de tener que salir a trabajar para sobrevivir. Y todo esto viene acompañado de una continua crítica y cuestionamiento a los que están rigiendo los destinos del Perú. A mí me da mucha pena, ¿no? Me genera una desconcierto, desilusión, pena, vergüenza. Creo que además los políticos, como políticos, hemos defraudado al país, todos. Aquí quien quiera liberarse de responsabilidad, creo que le hace un flaco favor a la democracia. Hay que cambiar el discurso, hay que ser propositivos, y en este tema hay que exigir, primero investigación, después creo que lo peor que podría pasar es que eso se tenga que resolver vía una contienda de competencias. Creo que lo ideal es que el Congreso, asumiendo un poco que los votos se podrían repetir con relación a la censura de economía, pare este intento de vacancia, se profundice en las investigaciones por las que tendría que responder el presidente Vizcarra en su momento, el 29 de julio, y transitemos a un proceso electoral poniendo el énfasis en la preocupación que hoy le interesa a los peruanos. Es cómo sobrevivimos, cómo hacemos que esta crisis económica no se agudice, pero al enfrentarla no agudizamos la crisis sanitaria, y cómo evitamos que la inseguridad ciudadana se convierta, lo veíamos minutos antes en el tema de San Isidro, pero eso se repite a lo largo y ancho del país, que el hambre no comience a exacerbar los problemas de seguridad ciudadana que ya nos vienen acompañando la última década y que son uno de los principales problemas que tiene que enfrentar el país. Claro, claro. Y aquí hay 2 grandes protagonistas, ¿no?, en medio de esta historia: el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Parlamento, Manuel Merino. Evidentemente hay otros actores también en esta historia, y hay acusaciones y hay revelaciones. ¿Cómo ha visto usted lo dicho por ambos, ¿no? Porque cada uno ha salido al frente a decir, en algunos casos, digamos, un poco intentando ejercer un poco una defensa, pero ¿cuál es su evaluación de lo dicho por ambos titulares?
Yo creo que primero se ha pretendido deslegitimar al otro en función de la conducta sin asumir responsabilidad por los actos propios. Y eso creo que es lo primero que hay que entender. El hecho de que el presidente del Congreso, el señor Merino, haya hecho cosas que no son correctas, como por ejemplo buscar el soporte en las Fuerzas Armadas, no quita la responsabilidad que tiene que asumir el presidente Vizcarra por lo que los audios revelan, ¿no? Que son intentos de ocultar una información que por lo demás tendría que haber dicho desde el comienzo. Si existe o no existe una relación de amistad, que en sí misma no es un problema y de la cual nadie tiene que avergonzarse, y en todo caso si esa relación de amistad generó o no generó las contrataciones que son las que en realidad se cuestionan. Y yo creo que sobre la base de responder esas preguntas, que son el punto de partida, es que se puede continuar con el análisis. El tema es que lo que se hace es deslegitimar al otro, lo que representa, sin darse cuenta que lo que se va minando es la institucionalidad de un poder como el legislativo, que siempre, digamos, en los últimos años ha venido muy desgastado, con una poca capacidad para representar las necesidades de la gente, pero que es fundamental en democracia, y con un ejecutivo que ha venido aprovechando esos errores, que la verdad que también han sido varios, y esas medidas populistas que nos hacen un daño terrible, para no asumir responsabilidad. Entonces, que cada quien asuma su cuota de responsabilidad en esto, bajemos los decibeles, quitémosle el tono del chisme que despierta, por supuesto, la curiosidad de la gente, y pasemos esto a una investigación que garantice transparencia absoluta primero, porque claro, ya también se ponen en cuestionamiento la credibilidad del Ministerio Público, y ya con eso, cuando no se le cree a nadie, y la verdad es que la verdad se toma más tiempo. Al final siempre sale a la luz, pero se toma más tiempo de salir a la luz, y eso nos daña como democracia. Creo que tendríamos que forzarnos en llegar con un poquito más de institucionalidad al Bicentenario, para a partir de eso marcar los grandes retos que tienen que ver con justicia, con reforma política, con cierre de brechas de infraestructura y cierre de brechas digitales que se ponen en evidencia ahora. Hay tanto trabajo que hacer, hay tanta necesidad, hay tanto dolor, que esto da vergüenza. Claro. Bueno, sobre además la vacancia presidencial, parece que en los últimos días, con lo revelado en torno a Manuel Merino, ha venido perdiendo un poco de fuerza, un poco de votos en el Congreso, pero bueno, finalmente eso lo veremos el día viernes. Sin embargo, hoy no se admitió la moción de censura en contra de Manuel Merino, presidente del Parlamento. ¿Cree usted que por lo revelado este fin de semana, las llamadas a los altos mandos, una evidencia que aparentemente habría estado empezando a conformar un gabinete, queda ya desacreditado para dirigir este poder del Estado? Mira, yo creo que esa decisión la tiene que tomar el legislativo. Creo que don Manuel y el presidente del Congreso tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? El poder puede marear. Y una de las cosas que a mí siempre me gustaron de Manuel Merino, con quien compartimos Congreso, es que él administraba muy bien eso, esa vanidad. Así que toca simplemente calmar un poco ánimos, llamar a la prudencia, a la serenidad, y evaluar qué cosas se hicieron mal y corregir. O sea, ofrecer disculpas, por supuesto, pero eso no te libera de investigar y distinguir lo que es ilegal de lo que simplemente ha sido faltar a la verdad desde el ejercicio de la autoridad. Siempre es un tema por el que se tiene que rendir cuentas, pero intentemos que esto ya no nos haga más daño, ¿no? Estamos desgastados desde hace más de 10 días en audios que van y vienen, en denuncias, en horas interminables de chismes que comprometen a instituciones, y eso tampoco puede pasar por agua tibia. Las investigaciones tienen que hacerse, los responsables tienen que ser sancionados, pero mientras tanto enfoquémonos en lo importante, sin descuidar eso que debe ser aclarado oportunamente. Y no apoyamos como Partido Popular Cristiano la vacancia. Eso no significa respaldar la conducta del presidente, ni del Congreso, ni del Ejecutivo. Significa procurar garantizar la institucionalidad en esta transición a un proceso electoral que, como te señalo, ni siquiera tiene las reglas definidas, ni el procedimiento, eso es y que se hace en el marco de la pandemia, ¿no? Claro, porque estamos encaminados en un proceso electoral que, como usted decía, hay reformas que todavía no han sido debatidas, que todavía no han sido votadas y que correrían el riesgo de no entrar en vigencia para el próximo proceso electoral. Y en medio de eso también el gobierno asegura que habrían 2 líderes de 2 partidos políticos que le habrían pedido al presidente Martín Vizcarra, le habrían sugerido que retrase las elecciones generales. A mí eso sí me parece que no es correcto, ¿no? O sea, yo creo que, hay que ver cómo se van desarrollando otros procesos electorales
en otros países que están con un calendario electoral más corto que el nuestro, en Bolivia, por ejemplo, pero yo creo que hay la transición de mando como corresponde. Creo que hay distintas formas que se pueden llevar a la práctica, ampliar horarios, en fin, hay distintos mecanismos. No creo que sea una buena idea replantear el calendario electoral, creo que nos va a hacer mucho daño. Sí me parece importante que las reglas se definan en el corto plazo. También me parece importante que se zanje esta discusión en términos políticos, no en términos de investigación de las responsabilidades penales que puedan tener, por supuesto, cada una de las denuncias que se han hecho de forma distinta en los audios y en esta semana de relaciones tan vergonzosa, y que podamos abocarnos a continuar institucionalmente lo que estamos haciendo, o sea, salvar a la gente, salvar vidas, intentar que la curva no vuelva a crecer, tratar de sostenernos en la meseta y bajar el número de personas que terminan muriendo, atender a los niños, niñas y adolescentes que han quedado en una situación, aunque no de mortalidad directa, sí por el tema de vacunas, por el tema de inscripción en reniego. O sea, démonos cuenta como país que esta tragedia tiene otras tragedias colaterales, la sensación de incertidumbre, de falta de empleo, los niños que no pueden acceder a educación porque no tienen una buena conectividad. En vez de estarnos preocupando por eso y por cómo lo solucionamos, estamos en el chisme y en el audio que va y viene, que la verdad es que no solo es vergonzoso, es una vergüenza ajena el saber que estas cosas salen fuera de la Casa Nacional, pero en fin, esto es así, y yo creo que ahí hay que cortarlo, ¿no? Ofrecer disculpas, ponerse a disposición para las investigaciones y bajar el análisis o el debate político sobre un tema que está ya en manos de la justicia y hay que resolver, y continuar ejerciendo con responsabilidad los encargos que cada quien tiene. El presidente del Congreso por un lado y el presidente del Ejecutivo por otro. De acuerdo. Y no perderle el ojo ni el eje a lo importante en esos momentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ti, Tatiana, y espero que en este día que se celebra el Día de la Democracia nos demos cuenta que la democracia también requiere una conducta de los ciudadanos responsable, ¿no? Si nosotros seguimos en esto va a continuar. Hay que exigir que las cosas se hagan como se tienen que hacer y contribuir desde donde estemos a poder salir todos juntos de la pandemia y soñar un bicentenario con esperanza en un país que pueda en realidad obtener sus fines y alcanzar el bien común, y en el que todos podamos desarrollarnos mirándonos como somos, ¿no? Encontrando también la identidad nacional que a veces la perdemos de vista. Muchas gracias, Tatiana, por la oportunidad. De acuerdo. No, a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Las Claves del Día. Hacemos una breve pausa, volvemos con mucho más en el programa. Esta noche a las 9, en exclusiva, el fiscal José Domingo Pérez responde a las afirmaciones hechas contra él por Karen Roca, la exsecretaria del presidente Martín Vizcarra.